Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa interesantísimo, como de costumbre, tratando de responder sus preguntas, y muchísimas gracias por ellas. Que Dios me los bendiga a todos y que sigamos juntos pues descubriendo la maravilla de la fe en Cristo Jesús, dada a nosotros por la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En estos días estamos celebrando una fiesta muy especial, por lo menos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la fiesta del Día de Acción de Gracias. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros también agradecidos con el Señor? Sí, a pesar de dificultades, problemas, etcétera, estamos agradecidos con el Señor. Vamos a hablar de eso un poquito y después vamos a estar respondiendo sus preguntas. Así que en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Glorificado, exaltado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor. Infinitas gracias por tantas bendiciones que por amor tú nos das constantemente. Aún en las dificultades, Señor, queremos agradecerte. Aún en los problemas que podamos tener, queremos agradecerte. Porque todo problema, toda experiencia, Señor, en la vida, si ponemos nuestra vista en ti, Señor Jesús, esos problemas van a tener un final bendecido. Porque todo lo que tú permites, Señor, es para nuestro bien. Yo te doy gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que está escuchando. Yo te pido, Señor, muy particularmente por aquellos que están sufriendo a consecuencia tal vez de la pandemia, aquellos que tienen familiares, seres queridos que han dejado este mundo para ir a tus brazos, Señor, bendícelos en abundancia, tanto a las víctimas como a sus familiares. Te pedimos, oh Dios, por las víctimas de los países de Centroamérica particularmente, aquellos que han perdido prácticamente todo a consecuencia de estos terribles huracanes, Señor. Te pido, mi Dios, que nos des a todos el deseo de apoyarnos, de ayudarnos mutuamente. Al fin y al cabo somos hermanos, hijos, hijas de un mismo Padre, que eres tú, mi Dios. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos. Cualquiera que sea su necesidad, su problema, su situación precaria, difícil, yo te pido, Señor, que despace sus corazones. Y la certeza, mi Dios, de que estamos en tus manos santas y poderosas. Y que contigo, Señor, hay vida nueva, hay esperanza y sobre todo hay victoria. Bendice, Señor, a todos y cada uno de ellos. Bendice a sus seres queridos, particularmente a aquellos que en este momento, mi Dios, más necesiten de ti. A ti la gloria, Padre Santo, la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, mi Dios. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Damos gracias a Dios por María de Zacatecas, México, que pide por su salud y el poder perdonarse a ella misma, aunque ya se ha confesado. Pues María, eso es muy importante. Y si tú no puedes sola, ve donde un sacerdote y pídele que haga una oración de liberación de esa atadura que tú tienes, que es tu imposibilidad de perdonarte. Si Dios te ha perdonado, ya Dios se ha olvidado de esa falta, de ese pecado. Y lo importante es que tú comiences a amarte a ti misma y reconozcas que desde tu confesión, desde el momento en que el sacerdote te da la absolución sacramental, tú eres una persona renovada en Cristo Jesús por su divino amor. Damos gracias al Señor por Manuel de Las Vegas, que pide oración por su salud. Que el Señor te bendiga, Manuel, y que pronto puedas estar completamente saludable en todo el sentido de la palabra. Esperanza, también de Zacatecas, México, pide oración por su matrimonio y necesidades económicas. Que Dios te bendiga, Esperanza, a ti, a toda tu familia, y también por sus hijos que están en tratamiento psiquiátrico. Dios les acompañe y colme sus corazones de santa paz. Carolina de California pide por la salud de Ana Blanca y emocional también pide de María Rosa. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Quisiera pedir por un amigo que se llama Felipe, que tiene problemas del corazón, que el Señor lo bendiga. Me pidió oración por él, que el Señor lo acompañe y que pronto pueda estar
perfectamente saludable, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? También Ramona de Dayton Beach, Florida, felicita al Padre y agradece por sus programas. Muchísimas gracias, Ramona. Dios te bendiga. Margarita de Carolina del Norte pide por José, que tiene cáncer en el cerebro, que Dios le bendiga en abundancia. Y si es la santa voluntad de nuestro Dios y Señor, que Él pueda sanar. Miguel de Los Ángeles, California, envía saludos. Lo ayudó en un retiro en California. Bendito sea Dios, que me alegro. Miguel, muchísimas gracias y ánimo, hermanos, y adelante. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este siervo de Dios en Facebook. Acuérdense, por favor, que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes: facebook.com/ppedronúñez. Repito, facebook.com/ppedronúñez. En el idioma inglés no existe la ñ, así que no puedo poner ñ. De todas maneras. También estamos en Twitter y en Instagram. Por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y les recordamos, por favor, tener en cuenta que hay perfiles falsos en la internet que piden dinero en nuestro nombre. Eso jamás lo haríamos. Así que si vamos a pedir apoyo, sería a través de este medio, pero nunca a través de los medios que acabo de mencionar. En todo momento damos gracias. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Si estuviéramos conscientes de esa realidad, hermano, estaríamos llenos de gozo en medio aún de nuestras peores tribulaciones, tempestades, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nos aseguramos en las manos de Dios. Sabemos que estamos en las manos de Dios y sabemos que todo lo que pasa para ti, para mí, aún las cosas peores, pasan para bien de aquellos que aman al Señor. Me gusta mucho lo que Santiago habla acerca de las pruebas. Él dice que Dios no manda las pruebas. Dios no tiene nada malo en sí, así que Dios no manda las pruebas. Dios las permite, pero las permite con un propósito. Y el propósito es nuestro mejor bien. Yo quiero presentarles a ustedes esta incógnita que, a ver qué ustedes piensan que es esto, ¿sí? Hay un papel blanco y algunos dicen que es una mancha negra, otros dicen que es un punto negro, otros dicen que pues, es una marca de un niño que echó a perder este papel blanco. Bueno, la razón es que el enfoque casi siempre es en lo negro o lo negativo o la problemática que podamos tener en el momento. Y sin embargo, este punto negro es nada comparado con todo lo blanco. El negro son nuestros problemas, ¿sí? El punto, sea negro, sea verde, sea amarillo, sea lo que sea, representa nuestros problemas. Pero todo lo que hay alrededor representa las múltiples bendiciones que por amor Dios te da a ti y me da a mí, aún de nuevo en los peores momentos y circunstancias de nuestra vida. Y el Señor nos pide que seamos agradecidos, no porque Él quiere que sea Él reconocido, sino porque cuando nosotros somos agradecidos ponemos nuestra confianza en Él, ponemos nuestra mirada en Él y reconocemos que Él nos ama y que si Él nos ama, Él quiere siempre nuestro mejor bien. Hablando de personas que no son muy agradecidos, esta señora tenía que ir a la farmacia, tenía un carrito pequeño y decía, voy a encontrar un lugar cerca de la farmacia para no tener que caminar tanto. Y daba la vuelta y daba la vuelta y no encontraba nada. Y comienza a pedir, Señorcito, por favor, ayúdame, Señorcito, por favor, ayúdame, que pueda encontrar yo un lugar donde estacionar mi automóvil. Y cuando da la vuelta, pues ahí ve uno. Y dice, Señor, ya, no te preocupes, porque ahí he encontrado un lugar yo misma. Y cuántas veces nosotros le pedimos al Señor y después como que nos olvidamos de reconocer que Él es el que nos da las bendiciones y no le damos gracias. A mí me gusta mucho un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículos del 1 al 17, más o menos. No lo puedo leer todo porque sería demasiado y mis productores pues me estarían haciendo señas de que tengo que parar. Pero el caso es que este hombre que se llamaba Naamán, un hombre de mucho prestigio, era el capitán del rey de Siria, así que era un hombre de mucha influencia, de mucho poder.
tenía mucho dinero, pero también tenía un problema serio. Naamán tenía lepra. Y la lepra en aquellos tiempos, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues era incurable. Y los leprosos tenían que apartarse de la sociedad y gritar cada vez que alguien se acercaba a una distancia, ¿verdad? Leproso, leproso, leproso. Como diciendo, no te acerques a mí porque yo no valgo nada. Yo soy basura y te puedo contagiar a ti con la misma basura. El caso es que le hablaron acerca de un hombre muy de Dios, israelita, que vivía pues, en Tierra Santa, en Israel. Y fue a verlo, cargado de un montón de cosas para como que darle un poco de aliento al hombre de Dios para que hiciera el trabajo y para que lo limpiara de la lepra. El caso es que ese hombre de Dios se llamaba Eliseo. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Eliseo ni lo va a ver personalmente. Manda a un sirviente de él y le dice que le diga al señor ese, a Naamán, que se vaya a dar un baño. Se vaya a dar un baño. Que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y aquel hombre se enfurece. Naamán se enfurece porque él piensa que le está haciendo una jugada. Pero uno de los ayudantes de Naamán le dice, ¿qué tienes que perder? Métete en el río y zambúllete 7 veces. Pues el caso es que Naamán, cuando termina la 7ª zambullida y sale, dice la palabra de Dios que la piel era tan suavecita y tan preciosa como la de un bebé en sus primeros meses. Y Naamán pudo haber regresado a su país y no hay problema. Es decir, ya lo había sanado, ya le había conseguido lo que él quería y punto. Y así pasa con muchas personas, ¿no es cierto? Claro, con usted y conmigo, pues no, estoy jugando. Pero a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por todo. Fíjense cómo esta enfermedad de Naamán hizo posible que él recibiera esa gran bendición de Dios al que él no conocía. Naamán tenía muchos dioses, pero no conocía al único y verdadero Dios. Naamán, en su agradecimiento, ¿qué es lo que hace? Regresa a donde estaba Eliseo. Y ahí Eliseo sí lo atiende. Y Naamán está tan agradecido a Dios y a este hombre que lo ha sanado completamente de toda su miseria, que le dice, yo quiero darte todo lo que traje. Y le dice Eliseo, pues no, yo no voy a recibir nada, porque eso fue obra de Dios, no fue obra mía. Entonces finalmente le dice Naamán a Eliseo, dame por lo menos un poco de tierra. Dame por lo menos un poco de tierra, porque yo quiero llevar esta tierra a mi país para usarla, para alabar y bendecir y adorar al único y verdadero Dios. Bendito sea el Señor. El agradecimiento lo llevó a reconocer a Dios como único y verdadero. Y eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos de verdad a dejar de ver este punto negro y comenzamos a ver las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Dejamos de quejarnos tanto. Dejamos de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Dejamos de pensar que Dios no nos escucha. Dejamos de sentirnos víctimas y le decimos, Señor, gracias, porque aún en mis peores problemas y necesidades, yo sé que tengo a mi alrededor una tremenda, una gran bendición por lo mucho que me amas. Qué hermoso que nosotros podamos en este día y todos los días de nuestra vida dar gracias a Dios como hicieron los peregrinos al principio, después de un año de su llegada aquí a tierras norteamericanas. Pero que no sea un día, sino que sea cada día de nuestra vida. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, vamos a una pequeña pausa. Nuestro número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo casi 10 años de casada y tenemos 2 niños. Somos una pareja joven de 30 años. Pertenecemos al camino neocatecumenal y pastoral familiar de nuestra comunidad. Tengo un problema hormonal que hace que mi periodo sea irregular. Como consecuencia de ello, uso anticonceptivos y por consiguiente no podemos comulgar sacramentalmente. Eso me entristece. Siento esa necesidad de poder hacerlo. No sé qué puedo hacer, ya que creo que en estas condiciones no puedo recibir la comunión, ¿verdad? Espero su respuesta. Karen de Costa Rica. Karen, el Señor te bendice. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Pues yo te voy a decir lo que dice la Iglesia Católica y no lo que dice el Padre Pedro. Lo que dice la Iglesia Católica es que se pueden tomar esas pastillas anticonceptivas siempre y cuando sea para casos medicinales. Es decir, si tú tomas una pastilla anticonceptiva para poder tú tener una menstruación regular o más regular, pues entonces está bien, porque tú no estás como que cerrándote, ni tú ni tu esposo, a la posibilidad de estar abiertos a la vida que Dios, si quiere, les puede dar. Entonces, no estás bajo ninguna pena de pecado grave. Yo, siendo tú, lo que haría sería ir a ver a tu confesor, tu sacerdote, y explicarle tu situación como la has explicado aquí. Y yo estoy seguro que ese sacerdote te va a ayudar a reconocer la diferencia entre tomar una pastilla anticonceptiva simplemente porque no quiero tener hijos, porque estoy cerrado al plan de Dios de poder estar abierto a la vida. Y la otra posibilidad es que lo estoy haciendo por situaciones médicas. Quiero decirte, por ejemplo, que hay muchos avances en lo que se refiere a tu situación. Hay un doctor muy conocido en Estados Unidos que se llama el doctor Thomas Higler de la Universidad de Creighton en Nebraska, y él ha desarrollado un proceso para que la mujer que es como tú, que no es regular en absoluto en sus menstruaciones, que lo pueda llegar a hacer. Así que yo te pido que consultes a tu ginecólogo a ver qué es lo que él te recomienda. Pero lo que te digo así, de primera instancia, es que no tienes que preocuparte, porque si tú lo haces de verdad a conciencia, que es simplemente para tratar de regular tu menstruación, lo usas como medicina, pues no está nada mal, no estás en contra de la voluntad de Dios. Lo que Dios no quiere es que las parejas se cierren al don de la vida que Dios posiblemente les puede dar si Él así lo desea. Es decir, tenemos que cooperar con Dios, no ir en contra de la voluntad de Dios. Y el ir en contra de la voluntad de Dios es un pecado, siempre es un pecado. ¿Por qué? Porque es un pecado de desobediencia a lo que Dios quiere para nosotros y para nuestro mejor bien. Así que ojalá que esto te haya podido ayudar, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ante la consulta de un televidente sobre el martirio de San Juan Apóstol, usted contestó que eso no era cierto, que no creyera todo y que eso no estaba en ninguna parte. Sé que eso no está en la Biblia, pero existe abundante iconografía artística sobre este evento. ¿Cuál es la diferencia entre esta tradición y la de la muerte de Pedro en una cruz invertida, que tampoco está en la Biblia? ¿O la de los nombres de los abuelos de Jesús, Ana y Joaquín? ¿O la de los 2 ladrones, Dimas y Festas? ¿Cómo se juzga qué contenido es extrabíblico, es valedero y cuál no? Dante de Venezuela. Dante, que Dios te bendiga. Yo no soy quien para juzgar, es la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad dada a ella por el mismo Jesucristo para decirnos: esto es la voluntad de Dios, esto es lo que debemos de creer, esto es lo que es importante para nosotros. Entonces,
cuando hablamos, por ejemplo, del martirio de Juan Bautista, bien sabemos que Juan Bautista, y no solamente por datos históricos, pero también y más aún porque pues lo sabemos por tradición apostólica. Perdón, dije Juan Bautista, no estoy hablando de Juan Bautista, estoy hablando de Juan el apóstol. ¿Sí? Bien sabemos que él muere más o menos de 101 años, viejito, más viejito que yo, mucho más viejito que yo. Y muere por muerte natural. A él sí lo iban había sido condenado, lo iban a martirizar, es decir, lo iban a poner en una olla de aceite hirviendo. Y eso tiene que haber sido una situación horrible para aquellos que tuvieron que pasar por eso. Pero por la gracia de Dios, a Juan no le sucedió, aunque estaba condenado a morir de esa manera. Y sin embargo, pues fue liberado, y entre otras razones es porque el emperador de turno en aquel entonces pues fue asesinado, y entonces él quedó libre. Él pudo ir entonces a las minas que se encontraban en la ciudad o en el área de la ciudad de Patmos, que es una isla en Grecia, y ahí estuvo un tiempo, y después él pudo ser liberado y fue a Éfeso, que pertenece a Turquía. Entonces, yo no estoy diciendo nada contrario a lo que usted está diciendo. Es decir, Juan iba a ser martirizado, pero no llegó a concluirse ese martirio. Él fue liberado y él pues vivió hasta la edad de más o menos, como le dije anteriormente, de 101 años. Entonces, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es mentira? Pues tenemos que mirar la iglesia, tenemos que escuchar lo que la iglesia nos dice. Hay más posibilidades de que Pedro haya muerto con una cruz invertida que cualquier otra cosa. Porque Jesús se lo dice. En el Evangelio según San Juan, al final del capítulo 21, le habla de que él va a ir donde no quiere ir, y pues le van a suceder cosas que él no quiere que le sucedan. Porque al fin y al cabo, en el corazón del ser humano, nadie quiere sufrir, y sobre todo una muerte tan horrible como una crucifixión o una muerte con aceite hirviendo, ¿verdad? O cualquier otra cosa, o siendo despellejado, en fin, tantas formas en que mataban a los cristianos de aquellos tiempos. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, decirle que, de nuevo, estoy de acuerdo con usted en que Juan iba a ser martirizado, pero nunca se consumió esa, bendito sea Dios, esa sentencia, porque fue liberado al fin y al cabo y murió de edad ya avanzada. Pues ojalá que esto te sirva de algo, y pues gracias por llamarnos o por comunicarte con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Tenemos un correo electrónico con una pregunta en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace poco falleció mi hijo de 21 años. No entiendo por qué, si él era un niño bueno, servidor de Dios. Nunca me dio ningún problema. No puedo con este dolor tan grande. Esta tragedia pasó de la noche a la mañana. Rezaba día y noche pidiendo por él, que Dios lo cuidara y protegiera de los peligros. ¿Dónde quedaron mis oraciones? ¿Dios no las escuchó? Soy una mujer de Dios, no hago mal a nadie. Por favor, deme algún consuelo, no entiendo la vida. Gracias, Rosy. Rosy, mi corazón está dolido en estos momentos a consecuencia de tu dolor. Y me uno a tu dolor y le pido a Dios que te dé mucha fe, mucha fortaleza. Primero que todo, Rosy, el mañana no se le promete a nadie. Es decir, nosotros cuando oramos no le vamos a cambiar la voluntad a Dios. Por favor, entiendan esto claro, no estoy cometiendo ninguna herejía. Dios no cambia de voluntad. Dios no es aquí hoy, mañana es otra cosa. No, Dios, su voluntad es una. Y esa voluntad está basada en amor puro por cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo. Si pusiéramos atención a eso, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y sin embargo, tú no quieres dar a tu hijo.
Rosy, Dios, el que no necesita de ninguno de nosotros, dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Qué bueno que hayas rezado tanto por tu hijo. Qué bueno que hayas pedido por plenitud de vida para él. Él la tiene en estos momentos. Él la tiene. Él ya no sufre. Él ya no se expone al pecado, ya no corre el peligro de andar lejos de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Rosy. Tal vez tu hijo, tal vez en el futuro hubiera tenido situaciones bien difíciles, bien dolorosas. ¿Quién sabe? Solo Dios. Y Dios pues hizo lo que tenía que hacer para que tu hijo no solamente experimentara salud y vida plena, pero que pudiera experimentar su presencia, su gloria, su paz, su gozo, su amor para toda la eternidad. Si tú dices que Él es tan bueno, de seguro que Él está muy cerca de Dios. Y si Él está muy cerca de Dios, entonces, Rosy, la vida de Él ha tenido sentido y tus oraciones han tenido sentido. Porque la muerte no es el fin, mija. Tenemos que pensar un poquito más en la muerte, porque para allá vamos todos. ¿Sí? Aquí nadie se queda de semilla. Todos vamos a morir. Y vamos a morir, como dice el Señor Jesús, como cuando menos lo esperamos. Como ladrón en la noche va a venir la muerte. Y lo importante, Rosy, y todos ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, estar siempre listos, siempre preparados. Así nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Estén despiertos. Acuérdense de las vírgenes necias que no tenían suficiente aceite en sus lámparas y por lo tanto no pudieron entrar en el banquete. Y el banquete es la presencia de Jesús. Si bien es cierto que recibimos la Eucaristía, en la Eucaristía recibimos la vida de Jesús, cuando estemos en su presencia vamos a recibir en una forma espectacularmente maravillosa, porque vamos a estar conscientes de lo que estamos recibiendo. Y en esa acción de recibir de parte de Dios a nosotros, vamos a reciprocar esa dádiva. Y nos vamos a sumergir en Él, le vamos a dar todo lo que somos, que al fin y al cabo todo lo que somos viene de Él. Acuérdate lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Dios no es un Dios de muertos, Rosy. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Aunque muera, vivirá para siempre. ¿Lo crees tú? Eso él le pregunta a Marta, ¿lo crees tú, Marta? Y Marta llega a decir entonces, sabiendo que su hermano Lázaro había muerto, y ella amaba a su hermano, y había pedido que Jesús viniera, que Jesús interviniera, que Jesús lo ayudara para que no muriera, y su hermano murió. Pero finalmente Marta puede decir, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Que tú también, Rosy, en estos momentos puedes decir, Señor Jesús, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Te entrego a mi hijo, aunque me duele, pero yo sé que él está mucho mejor que yo. Y un día, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a ver de nuevo, nos vamos a abrazar en ese abrazo maravilloso, eterno, y juntos vamos a estar abrazados a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Cree, Rosy. Hermanas y hermanos, creamos de verdad que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida gloriosa que el mismo Jesús te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Y así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿quiénes pueden perdonar los pecados? ¿Los pastores católicos o pastores evangélicos? ¿Hay alguna diferencia y verdad? Joseph, muchísimas gracias. ¿Quién crees tú? Es decir, el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Solo Él, solo Dios puede perdonarnos. Porque la ofensa es contra Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, ofendemos a Dios. Y al ofender a Dios, ofendemos la iglesia. Porque Jesús, como bien dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia.
Y es por eso que le dice a Saulo de Tarso cuando va camino a Damasco a perseguir a los cristianos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le pregunta a Saulo: ¿y quién eres tú? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando perseguimos la iglesia establecida por Jesucristo, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, perseguimos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia y nos convertimos de verdad en esos medios de vida, esperanza y salvación eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo, hay poder de Dios, hermanos. Y ahí viene la conversión de muchas personas, incluyendo la nuestra, un acercamiento más a la persona de Jesús. Jesús le da autoridad a sus discípulos para perdonar como Él ha perdonado. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, ya en el capítulo 20. Dice la palabra de Dios que estaban reunidos los más cercanos discípulos de Jesús, los apóstoles, y dice del 21 al 23, Jesús les volvió a decir: la paz está con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Es decir, con la misma autoridad. La autoridad no es de ustedes porque es mía. El poder no es de ustedes porque es mío. El derecho de perdonar no es de ustedes, pero viene de mí. Pero si les digo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, es decir, perdonen sus pecados, quedarán liberados. Y a quienes ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. ¿A quién le da autoridad? A los primeros apóstoles. Y los apóstoles se convirtieron en los primeros obispos. La palabra obispo significa supervisor en griego, porque cada uno de ellos comenzó no solamente a establecer iglesias conectadas a Pedro y la iglesia de Roma, que fue donde Pedro ejerció finalmente, pero más aún hablando en el nombre de Jesús, perdonando en el nombre de Jesús, liberando en el nombre de Jesús, desatando en el nombre de Jesús. Es decir, con la autoridad de Jesús. Eso es lo que significa decir en el nombre de Jesús, con la autoridad, con el poder, con la presencia de Jesús en medio de aquellos que fueron llamados por el mismo Jesús para hacer las mismas cosas que Él había hecho y cosas aún mayores. Y de ahí, pues, comenzaron los primeros apóstoles a imponer manos sobre otros que llegaron a ser también miembros del colegio apostólico. Si vamos nosotros entonces a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, vemos la elección de Matías. ¿Y qué es lo que sucede? Que Matías es escogido para ser el reemplazo de Judas. Y a través de la imposición de las manos, Matías se convierte en uno de los más cercanos discípulos de Jesús, que son los apóstoles que van a ser los supervisores o los obispos de la iglesia. Y de ahí sucesivamente, a través de la imposición de las manos hasta el presente, pues tenemos hombres llamados por Dios para, en el nombre del Señor Jesús, sanar, liberar, restaurar y salvar al pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Así que estamos hablando de los que en sucesión apostólica hasta el presente, que son los obispos, y los sacerdotes, que somos extensiones de los obispos, pues podemos, con la gracia de Dios y con la autoridad de Jesucristo, perdonar los pecados. No los pastores evangélicos, no los pastores protestantes. Hay una gran diferencia. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924, hermanos y hermanos. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, hermanos y hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos creo que tenemos un correo electrónico o una pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro,
Tengo 2 años de matrimonio y desde hace unos meses soy mamá primeriza. Los últimos meses de embarazo y ahora con mi bebé ya nacido, me ha costado mucho tener una vida de oración. Esto me hace sentir triste, pues mi bebé requiere de mí mucho tiempo y energía. Y cuando me doy cuenta, el día ha terminado. En ese momento ya estoy muy cansada y solo me voy a la cama diciéndole a Dios que le entrego ese cansancio. ¿Podría usted darme un consejo? En mí existe la duda de si Dios se entristece por haber perdido mi vida de oración con Él. Gracias, Padre. Saludos desde México, Amparo. Amparo, muchísimas gracias. Qué hermoso tienes bebé. Sí, que el Señor te lo bendiga, te lo cuide, te lo proteja. Y que les dé a ustedes el deseo de dar gracias al Señor en todo momento, ¿sí? Por ese regalo maravilloso que ustedes tienen en sus brazos, que es su bebé. Mira, la oración puede cobrar diferentes matices según lo que está pasando en nuestra vida. A veces podemos tener tiempo para leer la palabra de Dios, para meditarla. A veces tenemos tiempo para ir a misa entre semana y ojalá que los que puedan lo hagan, ¿verdad? A veces tenemos tiempo para rezar un rosario, 2 rosarios, 3 rosarios. A veces tenemos tiempos sobre todo para descansar en los brazos del Señor Jesús y hacer algún tipo de oración contemplativa o meditativa. Pero hay veces en que no podemos, ¿cierto? Como en tu caso, Amparo. Entonces, qué bueno el poder abrazar tu bebé y darle su alimento y decirle, gracias, Señor. Den gracias al Señor en todo momento, ¿sí? Den gracias al Señor porque eres bueno, porque eterna es su misericordia. Eso lo puedes hacer cuando estás ayudando a tu bebé, cuando estás cambiando los pañales a tu bebé, cuando estás preparando para que tu bebé se duerma, tantas cosas, ¿verdad? Reconocer la presencia de Dios en todas las pequeñas cosas y las grandes cosas que el Señor pone en tu camino. Cuando venga tu esposo, que los dos den gracias al Señor por ese bebé, por esa nueva vida que es parte de ustedes, que está íntimamente conectada a ustedes. Que ustedes puedan reconocer la grandeza de Dios, la maravilla de Dios. Hay muchos que no pueden tener hijos, hay muchos que añoran tener bebé. Y que yo espero por la gracia de Dios que algún día sí puedan tenerlos. Pero ustedes sí los tienen. Ustedes hayan visto la misericordia de Dios. Ustedes hayan visto la gracia de Dios, el poder de Dios. Cómo fabricar un bebé. Es decir, no solamente basta la unión entre hombre y mujer, pero ahí está la intervención de Dios que hace todas las cosas posibles. Entonces reconocer esa magnitud de misericordia de Dios en tu bebé y en ustedes dos también. Y dar a Dios gracias en todo momento. Dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, oren en todo momento, oren en todo momento. Y la oración puede ser cuando estás ayudando a tu bebé, cuidando a tu bebé, preocupada por tu bebé. Darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Que Él te lo va a cuidar, definitivamente te lo va a cuidar. Que Él va a hacer todo lo posible para que Él crezca de una forma saludable, llena de vida, sobre todo llena de santidad, a través del ejemplo que ustedes den, definitivamente. Pero que por sobre todo den gracias a Dios por ese momento de vida, porque ese momento de vida ya no vuelve, ya no vuelve. El futuro de nuevo no se le promete a nadie. Estamos como que embuidos en una especie de situación en que creemos que las personas que Dios nos ha dado van a estar con nosotros una y otra vez per secula seculorum. No es cierto. Cada cual tiene su momento de partida. Lo importante es que nos disfrutemos en el presente, que disfrutemos cada día que Dios nos da y que reconozcamos, hermanos, que cada día, que cada presente, que cada situación buena o mala que podemos tener en nuestros días, en nuestra vida, que Dios las permite y las permite siempre para nuestro mejor bien, porque la voluntad de Dios está basada en amor puro. Si tú amas a tu bebé, ¿cuánto más Dios te amará a ti? Y cuánto más Dios amará a tu bebé. Da gracias al Señor, porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy un joven de 20 años y soy homosexual. Mi familia no me acepta como soy y dicen que no tengo perdón de Dios.
He intentado cambiar, pero no puedo. ¿Será verdad que no tengo salvación? Michael, de Estelí, Nicaragua. Michael, Dios te bendice. La palabra de Dios nos dice en la carta de San Pablo a Timoteo lo siguiente. Vamos a ver si encontramos aquí rapidito. La palabra de Dios dice... Carta de San Pablo, ¿dónde se me ha metido? Aquí está. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen al conocimiento de Él. Dios quiere que tú te salves, mi hijo. Y Dios provee los medios para que tú te salves. Tú puedes ser homosexual, puedes ser heterosexual, puedes ser bisexual, puedes lo que sea, pero tú tienes voluntad. El caso es no que no puedes, sino que no quieres. Yo he sido célibe por 47 años. Yo no he tenido relación con ninguna mujer. Y sí se puede. Hay gente que dice, no, pero los sacerdotes tienen que casarse porque si no, ¿quién sabe? No, no es cierto. Si Dios ha establecido que aquellos que quieren servirle sean célibes, Dios da la gracia para que podamos serlo. Aquí la palabra dice que Dios quiere que tú te salves, que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de Dios. Y Dios nos da la gracia para poder alcanzar eso. Lo que Dios pide, Dios da la fuerza, Dios da la presencia de su Espíritu Santo, da la gracia para que podamos alcanzar lo que Dios pide de nosotros. Que al fin y al cabo es la santidad, mi hijo. Es la santidad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 18, dice lo siguiente. No los dejaré huérfanos. ¿Escuchaste? El Señor te dice, a ti no te dejaré huérfano. En tu momento de tentación yo estaré contigo. En tu momento de deseo de rendirte a fulano, a mengano, yo voy a estar contigo. Ah, pero padre, ¿pero por qué yo tengo que ser célibe si las personas que son heterosexuales se pueden casar y, en fin? Pero Dios tiene un plan para ti. Y no estoy hablando ni del sacerdocio, no estoy hablando... No, porque lo peor que puedes hacer es entrar en un seminario porque ahí todos son varones. No todos serán, pues, heterosexuales, pero todos son varones. Y lo que la iglesia necesita es ir depurando a aquellos que no pueden contenerse y pues, hacen cosas indebidas. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que imitemos a Jesucristo. Él es nuestro modelo. La iglesia presenta santos, hombres y mujeres que han sido héroes en el cristianismo. Es decir, tú tienes a un San Agustín que era un adicto al sexo y sin embargo lo pudo vencer con la gracia de Dios. Tú tienes a un Ignacio Loyola, San Ignacio Loyola, también un adicto a todo lo que era mundano. San Francisco de Asís, tantos otros. Dios no está muerto, hermano. Jesucristo está vivo, Jesucristo ha resucitado. ¿Para qué? Para darte a ti una nueva vida. Lo importante es que tú lo creas. Que tú no estás solo, que no eres huérfano, que Dios está contigo porque te ama. Y si realmente lo crees, vas a ver la gloria de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Si crees, mi hijo, vas a ver la gloria de Dios. Yo te aconsejo que busques a un sacerdote que esté caminando en santidad, es decir, que de verdad esté unido al corazón de Cristo. Y lo vas a encontrar porque en Nicaragua yo sé que hay muchos. Busca, porque el que busca encuentra. Y confiésate con regularidad. Y recibe la Eucaristía con regularidad. Sobre todo recibe ese pan vivo bajado del cielo que es Jesucristo. Y pídele ayuda. Hoy día hay más y más ayuda
sobre todo de parte de la iglesia, para personas que están necesitadas. Incluso sacerdotes que están en esa situación pueden ser liberados, porque para Dios nada es imposible. Cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 21 años casada por lo civil y no he podido casarme por lo religioso, ya que mi esposo no quiere. Siento la necesidad de confesarme y poder comulgar. Rezo y pido perdón, pero siento que no es lo mismo. Es como estar incompleta. Un sacerdote me dijo que presione a mi esposo y por último que me separe de él. ¿Qué me aconseja usted, Alicia? Alicia, la pregunta sería, ¿por qué tu esposo no se quiere casar por la iglesia? Digo, si él no es practicante, si él le da lo mismo fu que fa, entonces, ¿será porque te quiere molestar a ti? ¿Será porque tú lo has necesitado tanto que está jugando contigo, está jugando con tus sentimientos, está jugando con tu fe? Puede ser que sí. Porque si a él realmente no le interesara, ¿qué pierde él? Nada. ¿Qué hacer? ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿A quién preferiría Jesús? ¿A ese hombre con quien estás casada? Civilmente, me imagino. ¿O a Dios? La vida de Jesús fue en todo momento hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús realmente es el reino de Dios, donde se ejecuta la perfecta voluntad de Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, que el discípulo, si se deja formar, llega a ser como el maestro. Y nosotros tenemos una necesidad imperiosa de dejarnos formar para llegar a ser de verdad imagen y semejanza de Jesucristo. Actuar como Jesús. Así dice San Pablo, que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 15, nos habla precisamente de la necesidad que tenemos de dialogar con las personas que sentimos que no están haciendo las cosas bien hechas. Dialogar, no pelear. Cuando tú peleas, ya has perdido la pelea. No pelees. Dialoga con tu esposo. Pregúntale, ¿por qué él está tan dispuesto a no darte ese gusto? Que él no quiere ir a la iglesia, es cosa de él. Es su salvación la que está en juego. Pero que no ponga en juego tu salvación también, por amor de Dios. Entonces, pregúntale, ¿lo estás haciendo para lastimarme a mí? ¿O lo estás haciendo simplemente porque eres, no quiero decir la palabra terco, pero eres como que terco? Si encuentras otra palabra mejor, por favor, dísela. ¿Cuál es el problema? Y si él te dice, pues no te quiero, pues ¿qué haces con él entonces? Mejor sola que mal acompañada. Pero si él te dice que te quiere, pero que no le interesa casarse por la iglesia, dile, ok, no lo hagas por ti, hazlo por mí. Dame ese regalo. Muéstrame que realmente me amas. Y si lo hace, bendito sea Dios, dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano ha pecado, es decir, el pecado de él, pues es obvio, ¿sí? No quiere casarse como Dios manda. Vete a hablar a solas con él para reprocharlo, pero reprocharlo no apuntando con el dedo y diciendo que él está mal y tú estás bien, no. Con un poco de psicología, por favor, y con mucho amor. Y si no, pues, habla con un sacerdote y asegúrate de que el separarte es lo mejor. Tal vez no tengas que irte a otro lugar, tal vez puedas quedarte en la casa, pero con la condición de que ya tu cuerpo y el cuerpo de él no se van a unir más. Y eso tiene que ser esa promesa delante de Dios. Y haciendo esa promesa delante de Dios, tal vez el sacerdote pida que tú pues te confieses y comulgues, pero que la comunidad sepa que tú estás viviendo separada de tu esposo y que tú quieres comulgar.
y que tú prefieres a Jesucristo antes que Él. Y así tiene que ser. Amar a Dios por encima de todo, ¿sí? Y si haces eso, tú eres libre. Eres libre. Aunque vivas bajo el mismo techo. Pero acuérdate, a Dios no se le miente. Porque las cosas pueden suceder en una forma peor que antes. No porque Dios te quiera lastimar o condenar, sino que desafortunadamente permitimos que el mal se apodere aún más de nuestras vidas. Así que, por favor, haz todo lo posible por hablar con Él y depende de lo que Él te diga, pues habla con el sacerdote de tu parroquia y deja que Él te guíe. Hermanos, queremos, queridos hijos, darles una muy buena noticia. El libro de este servidor que se llama Conozca más su fe católica está ya disponible en el catálogo religioso de EWTN. Para adquirirlo, y este libro responde a 100 preguntas sobre la fe, yo creo que les va a ayudar a todos. Por favor, comuníquense con el catálogo religioso de EWTN al número telefónico 205-795-5814. Yo estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. De nuevo, el libro Conozca más su fe católica lo tenemos ya pues a la orden de todos ustedes. También quiero pedirles, por favor, que nos escriban con sus preguntas, comentarios, etcétera. Y todo lo que tienen que hacer es usar la dirección padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Recuerden, cuando puedan, sus donaciones son necesarias para poder seguir llevando este costosísimo ministerio de la palabra de Dios a tanta gente en el mundo entero. Para más información, por favor, comuníquense con nosotros a facebook.com/Pedro Núñez. Y si no se han suscrito a la página, por favor, háganlo. facebook.com/Pedro Núñez. Que el Señor les bendiga en abundancia, que sigan creciendo en santidad ante el Señor y ante sus seres queridos y el mundo entero. Y acuérdense, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante.